Bienvenidos a Galería VIP. Vamos a dar un paseo por el cine mexicano de la mano de Juan Antonio de la Riva, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. ¿Listo para la entrega de los Arieles, la edición número 55? Por supuesto, ya se conocen las nominaciones en las diferentes categorías de todos aquellos que por la calidad de su trabajo en las películas estrenadas durante el año pasado aspiran a obtener la estatuilla del Ariel, que pues sigue siendo el premio más prestigiado del cine mexicano, ¿no? El que ha permanecido por más años, aunque la Academia se fundó en 1947, apenas vamos en la entrega número 55. Hubo un periodo en los años 60 que se dejó de entregar este reconocimiento, pero afortunadamente se ha mantenido viva esa tradición, que es muy importante para los cineastas. Hay una en particular que arrasó con las nominaciones, son en total 11 nominaciones para La vida precoz y breve de Sabina Rivas. La película dirigida por Luis Mandoki, sí. A decir de el grupo de votantes que tienen la posibilidad de seleccionar estas nominaciones, son quienes han ganado ya un Ariel, o tienen 2 nominaciones, se inscriben en un comité de selección y emiten un voto de manera secreta. Se hace la evaluación de todo ese resultado y nos lleva a esta cantidad de nominaciones para una u otra película, y desde luego llega a haber sorpresas porque de cualquier manera se trata, quienes ejercemos nuestra posibilidad de votar por una película o por una terna, estamos haciéndolo con total objetividad, pero también ver una película depende del gusto de cada quien, y entonces de manera natural se van imponiendo una serie de títulos como el premio La vida precoz y breve de Sabina Rivas. Bueno, aquí la sorpresa, porque el premio sí está nominado para mejor película, cosa que en La vida no está nominada. En el caso de las categorías individuales, que es donde está nominada La vida precoz y breve de Sabina Rivas, seguramente es algo que yo no podría asegurar, pero pesó mucho en el ánimo de los votantes los trabajos individuales de cada uno de los responsables de cada área, la actriz, el fotógrafo, el propio director, la guionista, y luego ya en ese resultado global, que es el de mejor película, que encierra toda una serie de factores diferentes para evaluar, probablemente es ahí donde haya habido un cambio en la votación. O sea, no necesariamente que el hecho de que estés nominado para muchas de estas categorías, son 28 en total, ¿no? Sí, así es. No necesariamente implica que sea la mejor película en conjunto. No, hay por ejemplo alguna película que tiene una sola nominación, otras tienen 2, etcétera. Entonces es muy variable, porque son trabajos que destacan sobre el resto de la producción. Creo interpretar de esta manera el resultado de la votación, porque como le comento, se mantiene de manera secreta ese ejercicio del voto, entonces creo interpretarlo de esa manera. Pero por ejemplo hay por ahí un actor que causó una gran sorpresa entre quienes lo vieron, de tal manera que a la hora de sumar la cantidad de votos emitidos a nominado a mejor actor, aparece solo ese actor por toda la película. Trabajos individuales muy destacados. Ajá. ¿Qué tanta recurrencia hay que la participación de las mujeres en el cine, en los diferentes lugares, en la dirección, en la actuación, en la producción? Yo creo que ha aumentado. Yo creo que ha aumentado mucho, durante muchos años se mantuvo casi como una profesión masculina, aunque desde los años 40 hubo por ahí algunas directoras pioneras que digamos que sí lucharon contra el destino que se les había asignado, porque podían ser asistentes, maquillistas, peinadoras, pero recuerdo a una en particular, la señora Matilde Landeta, que tuvo que luchar contra el sindicato y la asociación de productores y llegó a dirigir 4 películas a lo largo de su vida, y además demostrar que las mujeres tenían la capacidad de hacerlo. Este año en particular, por ejemplo, está nominada la película de Paula Markovich, que es el premio, y es una mujer que ha tenido una larga trayectoria como guionista, y ahora está nominada como mejor directora y como mejor película por su primera obra. Realmente creo que las mujeres han ido ganando un terreno, porque indudablemente que tienen mucho que decir respecto a la vida en general y manifestarlo a través del cine. ¿Se registraron 140 películas? 140 títulos, entre largometrajes de ficción, películas iberoamericanas, largometrajes documentales y cortos de animación, documentales y de ficción. 140 títulos, es un universo amplio. ¿Va creciendo? Este año creció.
creció, aumentó la cantidad de películas inscritas, y eso nos lo vuelve un poco más difícil porque hay que revisar exhaustivamente el material. Claro, a lo largo del año tenemos la obligación, quienes asumimos este compromiso, de ir viendo las películas que se van estrenando semana tras semana, para al final tener también ya haber avanzado en este proceso. ¿Cómo es este proceso de nominación? Las películas, se lanza una convocatoria a finales del año para que los productores inscriban las películas. Antes se veían las que se exhibían, pero encontramos que esta era la manera más práctica de hacerlo. Los productores inscriben sus propios trabajos, hay una fecha límite, tienen que cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo, el requisito de la nacionalidad, para que sea admitida como una película mexicana. Hay por ahí una película, por ejemplo, La Cristiada, que está hablada en inglés y que está protagonizada por Andy García, y sin embargo la producción es mexicana. Esto está respaldado por el registro que emite la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección de Cinematografía. Es un requisito que tengan que ser mexicanas, y que además, en el caso de los largometrajes, tengan que haber sido exhibidas públicamente. Eso tienen que haber sido películas que ya el público... No solo en festivales. En festivales nacionales en el país. Tienen que haber sido exhibidas ya en el país para poder tener el derecho a esa revisión. Se inscriben, y entonces se convoca a un comité de selección, en el que también voluntariamente los académicos, que como le decía, tienen un Ariel o dos nominaciones o varios Arieles, se inscriben y tienen el derecho de ver las películas a través de una red de internet exclusivamente para este proceso, y luego emiten su voto también de manera electrónica, con una total garantía de que ese juicio, ese voto va a ser respetado. Es un proceso riguroso, hecho ante notario público también, por supuesto, para garantizar la secrecía de todo el proceso. Hay grandes nombres en todos los rubros, pero también hay óperas primas, como El Fantástico Mundo de Juan Orol, de Sebastián del Amo, sí. El Premio de Paula, de la que ya habíamos platicado, y Todo el mundo tiene a alguien menos yo, de Raúl Fuentes. Así es. La ópera prima es el premio que se otorga a un director debutante por su primer realización cinematográfica, y creo que es una forma de estar abriéndole las puertas al medio cinematográfico a jóvenes talentosos. Desde que la academia se refundó en 1972, se implantó la categoría de ópera prima, que existe en algunas otras academias del mundo, y ha habido grandes sorpresas, porque muchos de aquellos premiados en los años 70 luego fueron los directores consagrados de las siguientes generaciones. En este caso estamos hablando de 3 jóvenes egresados de escuelas de cine, de un gran talento. Paula Markovich repite como mejor ópera prima, como mejor directora y como mejor película. Estamos hablando de un caso también muy excepcional, que al parecer de la mayoría de los académicos lo encontraron digno de esas categorías. En el caso de Raúl Fuentes, es un egresado del CUEC con una película particularmente notable para hacer su primer trabajo cinematográfico, y lo mismo Sebastián del Amo, ¿no? En el largometraje documental está Natalia Gil, sí, de Carrera 250 metros. Y también esa película está dirigida también por Juan Carlos Rulfo. Cuates de Australia, de Berardo González. El paciente interno, de Alejandro Solar. La revolución de los Alcatraces, de Luciana Kaplan. Y Palabras mágicas para romper un encantamiento, de Mercedes Moncada. El cine documental en México, afortunadamente, ha ido ganando terreno y ha ido creciendo en madurez expresiva. Han sido ya varios años en que tenemos documentales muy destacados, muy importantes, que están registrando la realidad de lo que ocurre en nuestro país bajo una óptica diferente a la del cine de ficción. El cine de ficción recrea una realidad, la reinterpreta, y el cine documental prácticamente la recoge donde está ocurriendo, y de unos años para acá se ha hablado, inclusive es una frase por ahí que leí en alguna crítica, algún comentario sobre cine mexicano, en que ha habido años en que es muy superior la producción de cine documental a la del cine de ficción. Desafortunadamente lo que ocurre es que también los medios para poderlo poner al acceso del público son limitados, pero muchas de estas películas se exhiben ya comercialmente, y la respuesta es muy favorable. Hay de hecho un festival de cine documental, el Ambulante, que va por todo el país justamente difundiendo tanto documentales mexicanos como extranjeros, y creo que ha ido ganando mucho terreno
Y sí, hubo 20 documentales de largometraje inscritos y entonces se encontró que estos eran los más destacados y los otros también, pero en la recta final hay que llegar a un número limitado por razones naturales, sí, por supuesto. El cortometraje de ficción, La Tiricia o Cómo curar la tristeza de Ángeles Cruz, Lucy contra los límites de la voz de Mónica Herrera, Para armar un helicóptero de Isabel Acevedo. Otro género también. El cortometraje es un poco este terreno. Antes había 1 o 2 cortometrajes al año, esporádicamente llegaba algún documental, y a partir de que existen las escuelas de cine, pasó de ser una práctica académica a realizar un cortometraje para los estudiantes, a adquirir rasgos de madurez expresiva de manera natural. Hay quienes, como el equivalente que siempre se maneja, es que el cortometraje es el equivalente del cuento literario, con muchísimas cualidades como tal, que no necesariamente es un género menor, es diferente, y también de hace muchos años para acá, sobre todo ya con la inclusión de las escuelas de cine, tenemos una gran riqueza de cortometraje en donde muchos jóvenes también están no solo ya experimentando, sino haciendo propuestas muy maduras. ¿Por qué fue declarada desierta la categoría de animación? ¿Es así? Sí, este año se inscribieron 2 películas, Cibao y El Santos. Contra la Tetona Mendoza. De hecho, Fernando Fuentes se declaró frustrado porque ni siquiera lo tomaron en cuenta. Se tomó en cuenta, por supuesto que el momento de que se inscriben se tienen que tomar en cuenta, se ven, pero la votación tiene que ser respetada. Y en ese ánimo de los que pudieron evaluar la película, pues probablemente no hayan encontrado las características para que llegaran a ser nominadas. En otros años, por ejemplo, el propio Fernando de Fuentes ha llegado a ganar el Ariel por sus producciones y ha sido con un número de votos notable. En este caso, nosotros solo nos queda respaldar la opinión de quienes votaron. Dice que la academia no quiere nada que apeste a comercial. ¿De verdad está peleado el cine comercial con la calidad, etcétera? No, de ninguna manera. Yo recuerdo que justamente la primera película de animación, esta de Huevos, una película de huevos, me parece, obtuvo el Ariel al mejor largometraje de animación en su momento. Entonces, desde luego que es una opinión respetable porque es la opinión de un profesional del cine, pero la academia no está reñida con lo comercial, está por supuesto orientada sobre todo a evaluar y premiar la excelencia cinematográfica, ¿no? Hay muchos que se quejan de la permanencia de las películas o de los documentales en las carteleras, sobre todo porque no va necesariamente la mayor cantidad de gente ese fin de semana. ¿Ustedes cómo están ayudando y apoyando al cine mexicano en este...? Ahorita creo que es el problema más álgido del cine mexicano, el de la exhibición. Desafortunadamente no se ha logrado hacer un enlace, un sistema de participación por el cual las películas sean respaldadas. Creo que ese va a ser el problema justamente de esta nueva administración que está entrando a dirigir la industria cinematográfica. Es el problema que se está presentando semanalmente, que tendrá que resolverse, y la academia participa, no de manera directa. Nuestra función es evaluar, pero también es encontrar los mecanismos para incentivar tanto la producción como la calidad del cine mexicano. Hemos estado teniendo reuniones con los responsables, con los diputados, con los legisladores, para tratar de encontrar una solución a todo ello, pero no es fácil porque los dueños de las salas de cine son empresarios privados que, si la película ven que no funciona, simple y sencillamente como un negocio, que la retiran. Probablemente haya que pensar, y ya se está haciendo propuestas en ese sentido, en sistemas alternos de exhibición, en otras cadenas cinematográficas exclusivamente para la exhibición de cine mexicano, abrir más espacios televisivos, crear una cadena de cines, de salas dedicadas exclusivamente al cine mexicano en todo el país, en todos aquellos estados donde cuenten con una institución cultural, buscar esos mecanismos para que el cine llegue a su público. Juan Antonio, perdón, es muy interesante esto y me gustaría abundar un poquito más, pero primero tenemos que hacer una pausa. Claro que sí, por supuesto. Ya volvemos, no le cambien.
Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP, Juan Antonio. Este artículo, el 226, para etiquetar los recursos fiscales a la producción cinematográfica, ¿está ayudando a generar más producciones? Ha ayudado porque se ha incrementado la cantidad de películas que se están produciendo en nuestro país y en muchos casos ha sido una fórmula exitosa para que ha encontrado el Estado para seguir propiciando que crezca la industria cinematográfica. Yo me adelantaría un poco a decir que es un mecanismo ideal para que se siga produciendo cine en México. Desde luego es un respaldo institucional y se están afinando los mecanismos para que ese apoyo se dé a muchos proyectos. Yo creo que fue un proyecto muy importante y creo que hay que mantenerlo si queremos que el cine mexicano siga existiendo. Como una experimentación, porque también hay críticas que acusan de que no necesariamente se genera un cine de buena calidad. Hay algo del cine que es como muy particular. No hay una fórmula que garantice que una película va a ser de calidad, va a ser exitosa, va a tener taquilla, va a obtener premios en todo el mundo. No hay una fórmula porque si existiera, creo que los norteamericanos harían el mejor cine del mundo y no lo hacen. Hacen muchísimas películas para que entre todo ese cúmulo pueda resultar una película independiente y pequeña pero muy taquillera. Hay grandes superproducciones que fallan estrepitosamente. Claro, tienen el mercado mundial y entonces de alguna manera las películas que ocasionan pérdidas se equilibran con las otras, pero no hay una manera específica de lograrlo. Por supuesto que tiene que haber un buen guión, un buen equipo de trabajo, un tema interesante, pero aún a veces ni con todos esos elementos se logra tener el resultado de una película de calidad. Es un medio arriesgado, pero sí indudablemente que hay maneras de prever que por lo menos en términos de una factura digna las películas puedan tener ese final, y creo que el cine mexicano, yo sí creo que en este momento tiene un nivel de calidad competitivo, pero que luego ya viene la opinión del público para opinar si vale la pena verla, seguirla, mantenerla en cartelera o no. Hay muchos elementos subjetivos en todo esto, ¿no? ¿Cómo están tratando de hacer justamente ese balance? Porque a lo mejor hay películas muy taquilleras, que permanecen durante semanas en taquilla, en cartelera, sin embargo no necesariamente es una película reconocida por la Academia, y al mismo tiempo también el público de repente va a ver esas películas y no las ve premiadas. ¿Está como separado la producción, la Academia y el público? Es decir, no del todo. Yo le comentaba en la pausa de una película en particular de hace unos años, ya bastantes años, que fue Rojo Amanecer. Ajá. Rojo Amanecer era sobre el asunto de la masacre de Tlatelolco, una película independiente, muy importante, que logró un gran éxito de taquilla ese año y arrasó con los Arieles. Como Agua para Chocolate es otro ejemplo de esa conjunción de comercialidad y calidad. Pero no es frecuente que eso llegue a ocurrir, ¿no? Hay que tener un tema, una historia, el momento propicio para hacerla, actores adecuados, que no necesariamente conocidos, taquilleros, como lo fueron el reparto de Como Agua para Chocolate, que ganaron prestigio después de la película, ¿no? No hay esa separación. El cine además es plural y también es claro que hay quienes buscan el éxito económico y orientan todo su esfuerzo a lograrlo, y hay otros que justamente están viendo el cine como un medio de expresión y lo utilizan de esa manera, y probablemente esas películas artísticas que expresan la visión de sus realizadores del mundo sean las que tengan mayores cualidades cinematográficas. ¿Y falta formación de audiencias también? Hace falta. Lo que pasa es que los nuevos sistemas de exhibición no es un problema de formación de audiencias. Los nuevos sistemas de exhibición hicieron de lado a una gran cantidad de espectadores que veían cine mexicano y que siguen viendo cine mexicano por televisión. Aquel público popular que sostuvo el cine mexicano durante medio siglo fue hecho de lado de los nuevos sistemas de exhibición por los costos de los boletos.
Entonces, ese es un gran problema. Ese es un gran problema, porque entonces ese público que sí ve cine mexicano a través del DVD o a través de la televisión, los casos excepcionales como el cine mexicano por cable que sabemos que tiene una gran audiencia, ese público no puede pagar un boleto en la sala cinematográfica, esperará 1 o 2 años a que esa película llegue al canal de televisión, pero el cine mexicano tiene un público, lo sabemos. Yo he estado con mis propias películas que las vio poco público en su momento en la sala cinematográfica. Voy a provincia, me invitan a exhibirla y el público dice, oye, claro, ¿por qué no la habíamos visto? ¿Por qué no la traen hasta ahora? ¿Qué calidad, qué buena calidad tiene, qué buena historia? Y la mayoría de todo este cine que se está haciendo en los últimos años tiene esa característica, pero no logra llegar a ese público por esta telaraña que se ha hecho alrededor de la exhibición y distribución cinematográfica. Antes del corte hablaba exactamente de este tema, de cómo hacer llegar las películas a una mayor cantidad de gente, de público, y este tema lo han llevado necesariamente a las cámaras con los legisladores. ¿Qué avances ha habido? Lo que pasa es que no olvidemos que este país funciona por sexenios y por trienios, ¿no? Entonces, ante cada nuevo sexenio político, cada nuevo trienio, en el caso de los diputados y los senadores, hay que volver a empezar, hay que volver a plantear cosas. Creo que uno de los grandes logros de estos mecanismos políticos es la creación del 226 para apoyar la producción. Se ha insistido muchísimo en lograr un porcentaje de exhibición para el cine mexicano que garantice por lo menos su permanencia durante un lapso determinado de tiempo. Si será el 10 o será el 15 o será el 20, es algo que todavía no se acaba de concretar y que es una lucha fuerte contra los sistemas de distribución y exhibición. Ahora no sé bien, si será necesaria más infraestructura o más bien que el costo del boleto pudiera ayudar a que la gente se acerque. Pero usted dígale a un empresario privado que baje el costo de su boleto, le aterra esa posibilidad. En alguna ocasión pero sigue minada la legislación por esos intereses económicos. Bueno, en alguna ocasión, por ejemplo, se propuso que se aumentara $1 a cada boleto en los cines de este país, para que ese peso se destinara a la producción de cine. Los exhibidores se negaron a hacerlo, pero no solo se negaron a hacerlo, sino que aumentaron el peso y no lo distribuyeron nunca. Y por mucho más. Y le quería comentar algo que cuando estuvimos con la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores a fines del año pasado, una diputada comentó, está bien, entendemos que el cine es industria y que es negocio, le dijo a los exhibidores, pero el cine también es un asunto de soberanía nacional. El cine mexicano es el reflejo de quiénes somos y de qué es este país. Lo ha sido a lo largo de toda su existencia. Tenemos una cinematografía de la que nos podemos sentir orgullosos porque es el retrato de lo que hemos sido, de lo que somos y lo que seguiremos siendo. Es importante que el público tenga ese reflejo en las pantallas de cine o de televisión de la esencia de ser mexicanos. La época de oro ya quedó en el pasado, pero se está formando una nueva generación de directores, productores, actores, etcétera. Hay muchísimas generaciones ya. Yo pertenezco a la generación de los 80, mis maestros fueron de la generación anterior, desde luego nuestros grandes maestros fueron los de la época de oro, y permanentemente, al haber escuelas de cine tan importantes como el CCC o el CUEC, se está retroalimentando esta industria, de tal manera que estamos hablando de que cada vez hay directores más jóvenes y la mayoría de ellos, desafortunadamente no todos, están filmando. Los nuevos sistemas de grabación de imagen, la tecnología digital, están facilitando esta posibilidad. Nuevos formatos. Los nuevos formatos están siendo utilizados ya de manera generalizada. Muchos jóvenes agarran una cámara sencilla, se las ingenian para poder hacer una película y finalmente logran hacerlo, y a lo mejor no toda la exhibición de cine, la exhibición de estas películas tendría que ser necesariamente por las salas cinematográficas. A lo mejor hay otras alternativas, la posibilidad de producir cine directamente para la televisión, cine directamente para el DVD, con un nivel de calidad que muchos video homes, como le llaman, probablemente no tienen, pero creo que la búsqueda puede ser muy amplia para incrementar esta calidad. Juan Antonio, vamos a la sección de los 7 pecados del cine.
Muy bien. Diviértete. Avaricia. Avaricia, una gran película de Erich von Stroheim de la época muda, el esplendor del cine mudo. Envidia. Envidia. Yo diría envidia de la buena, de los grandes maestros del cine. Cuando uno ve una gran película dice, qué envidia, ¿no? Ojalá uno llegara a hacer algo de ese nivel. ¿Para ti cuál es? Una película como esa, Los Hermanos del Hierro, por hablar de una película mexicana. Qué envidia, qué admiración y qué envidia me da. Ira. Ira. Pues hablemos de un ejemplo cinematográfico, La ira de Dios, ¿no? Por ejemplo, esta película, se me ha ido el director, pero hay una película famosísima con este título, ¿no? La ira de Dios. La ira divina. La ira de divina. Dios. Ok. Gula. Gula. Con el cine, La Gran Comilona, por supuesto. Todos estos ejemplos me remiten a grandes películas. La Gran Comilona de Marco Ferreri, una película franco-italiana. Lujuria. Lujuria. El Imperio de los Sentidos de Nagisa Oshima. Pereza. Pereza. La vida de Oblomov, una película soviética. Soberbia. Soberbia, de Orson Welles, su segunda película. Orson Welles es uno de los grandes maestros del cine y un proyecto frustrado fue su segunda película, precisamente con ese título, Soberbia. Los retos en tu presidencia en la academia. La continuidad de lo que la academia ha pretendido hacer, poder tener una academia digna, sabemos que no es fácil, que las opiniones son muy diversas, continuar esa seriedad, esa responsabilidad con la que se ha ejercido nuestro trabajo y hacerla crecer, por supuesto. Juan Antonio de la Riva, un placer. Al contrario, muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos, vean cine mexicano y pásenla muy bien.